Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el ciclo de sarcocistis. Sarcocistis, como dice su nombre, es un parásito que forma quistes en el músculo. Eso es lo que caracteriza a este parásito. Es un protozoo del tipo apicompleja, que es un parásito intracelular, que afecta a carnívoros como depredadores y a sus presas que pueden ser herbívoros u omnívoros. En este caso vamos a tener a dos hospedadores y por lo tanto tiene un ciclo de tipo indirecto. Vamos a tener un hospedero definitivo y intermediario porque este protozoo tiene una reproducción que es de tipo sexual y por lo tanto sí podemos llamarle definitivo e intermediario a los hospederos. En este caso, recuerden que el hospedero definitivo es aquel donde ocurre la reproducción sexual. Este protozoo tiene distintos tipos de reproducción en su ciclo de vida y es bastante complicado, por lo tanto los vamos a ver por tipo de reproducción y no por el hospedero para poder ordenarlo. Vamos a partir hablando entonces de la esquizogonia o merogonia que va a ocurrir en el hospedero intermediario. El hospedero intermediario, porque este tipo de reproducción ocurre en el hospedero intermediario, lo cual van a ser presas herbívoros, omnívoros, etcétera, pero que puedan ser depredados. El humano puede comportarse como uno de estos, podría llegar a infectarse de la misma manera, pero en este caso lo vamos a llamar hospedero de punto final debido a que no es depredado por ninguna otra especie y por lo tanto interrumpe el ciclo, en el caso de que fuera a tratarse esto de una zoonosis. Vamos a tener una estructura que se denomina esporoquiste, que va a estar en el ambiente y este salió por las heces del hospedero definitivo. Ya voy a explicar de qué se trata esta estructura. Por el momento tenemos que saber que está en el ambiente, donde en cursos de agua, en el alimento, en forraje, etcétera, cualquier lugar donde pueden haber llegado heces, puede estar este parásito. Se suele acompañar bastante también bueno, como en el caso del ambiente, sobre todo en el caso del forraje. Esto es como bastante común en animales del ganado, uno de los parásitos más comunes en el ganado. Bueno, vamos a tener el esporoquiste, el cual va a ingresar por vía oral fecal al hospedero intermediario. Vamos a dibujar una boca acá. Va a ingresar y va a llegar entonces al intestino. Vamos a hacer aquí un shortcut hacia el intestino. En el intestino, este esporoquiste se va a romper y se van a liberar la estructura que está dentro, que corresponden a los esporozoitos. Adentro de este esporoquiste habían entonces 4 esporozoitos. Estos esporozoitos es un protozoo intracelular y por lo tanto, cada vez que hablamos de estos apicomplejos, hablamos del término zoito, bueno, de otros protozoos también. Esa es como la unidad funcional, es el zoito. Se van a meter adentro de las células. Este parásito en particular le gusta, tiene tropismo, por las células endoteliales del intestino, o sea, las células que recubren los vasos sanguíneos. Entonces aquí tenemos el endotelio, el esporozoito va a ingresar y aquí adentro entonces va a empezar un proceso de reproducción asexual que se denomina esquizogonia o merogonia. Dentro de esta célula entonces este protozoo va a empezar a aumentar en número, ya primero aumenta el número y después se va a dividir en distintas células. Esto se denomina la estructura que se va a formar acá, lleno de celulitas adentro, lleno de zoitos, que ya les voy a decir el nombre. Esta estructura que está acá adentro se denomina meronte.
meronte, ¿ya? Y como esta es la primera vez que está haciendo una merogonia o esquizogonia, se llama meronte de primera generación. Esto está ocurriendo en el intestino. Como este meronte se rompe porque la célula tiene hasta cierta capacidad de poder soportar algo adentro, se va a romper y se van a liberar las células que están acá adentro, las cuales se denominan merozoitos. A ver, vamos a hacer este. No, está bien. Se llaman merozoitos porque son producto de merogonia o esquizogonia. Vamos a hablar de hartos nombres que son bastante como poco autointuitivos, pero siempre piensen que el nombre que acompaña al zoito tiene que ver con su tipo de reproducción que le dio origen. Y esto fue producto de merogonia y por lo tanto se llama merozoito. Estos merozoitos van a invadir otras células endoteliales, como aquí estamos en el sistema vascular, van a viajar por el cuerpo y pueden ser otro tipo de células endoteliales. Y lo que van a hacer es volver a repetir otra merogonia. O sea, aquí volvemos a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora no va a ser de primera generación, sino que va a ser de segunda generación. Dependiendo de la especie de Sarcocistis, como este es un género que tiene numerosas especies, y que de hecho hay especies que son propias de los humanos como hospederos definitivos, etcétera. Va a depender la cantidad de generaciones que sean, pero al menos va a ser unas 2 generaciones de merozoitos, o sea, de merogonia, ¿ya? Estos merozoitos finalmente, después de las rondas de merogonia que tenga que hacer esa especie, van a llegar a las células musculares. Entonces vamos a viajar hacia allá por el torrente sanguíneo, como lo habíamos hecho azul, vamos a seguir así. Entonces por el torrente sanguíneo van a llegar ¿a dónde? A los músculos. Como dice su nombre, sarcocistis, va a formar quistes en el músculo. Entonces vamos a llegar acá a una fibra muscular, se mete adentro de la célula. Ya, esto vamos a hacer una célula muscular ahí, el núcleo. Y va a empezar a desarrollarse el parásito adentro. Y va a ir creciendo y multiplicando su número por un proceso de reproducción que se llama endodiogenia. Hay autores que mencionan que lo que en realidad está pasando acá es una poliendogenia, pero vamos a dejarlo más simple y simplemente de mencionar que es una endodiogenia, donde ahí se generan 2 células hijas a partir de la célula madre y como que se desaparece la célula madre. Ya, no es que se dividen inmediatamente, sino que se dividen primero y después se separan. Entonces empieza a aumentar el número. Esta reproducción es muy lenta, por lo tanto las células que ocurre o esta célula se denomina bradi por lento zoito. Esta estructura es como los esporoquistes eran infectantes para el hospedero intermediario. Esta estructura que está acá es infectante para el hospedero definitivo, también para otros hospederos intermediarios en el caso de que sean omnívoros. Ahí podríamos volver a hacer el ciclo. Pero en este caso, como estamos hablando del como el ciclo tradicional, depredador-presa, esta es la estructura infectante para el hospedero definitivo. El hospedero definitivo, como puede ser un humano, un gato, un perro, etcétera, va a consumir los músculos del hospedero intermediario con el estadio infectante. Entonces, por vía oral, esto sería oral carnivorismo. Va a entrar por vía oral. Vamos a hacer una boca ahí. Ingresa. Y en el intestino nuevamente, vamos a hacer acá un epitelio intestinal, porque esto va a ocurrir en el epitelio intestinal. Vamos a tener entonces, bueno, creo que me fui al chancho un poco con el epitelio intestinal, que se van a liberar, se rompe este quiste, se mastica,
y se liberan entonces los bradizoitos. Cada bradizoito entonces se va a poder meter a una célula. Se mete dentro de la célula y aquí vamos a empezar con otro proceso de reproducción del protozoo que se denomina como gametogonia. La gametogonia es la reproducción sexual que ocurre en en realidad, en este filum de parásitos, en los apicomplejos, se denomina la gametogonia a la reproducción sexual, que en este caso está ocurriendo en el hospedero definitivo, porque es un hospedero separado. Los bradizoitos ingresan a las células del epitelio intestinal y van a empezar este proceso donde se va a ver una formación de gametocitos primero. Vamos a tener macrogametocito, que va a corresponder al gameto femenino, y tenemos microgametocitos, que va a ser parte de los gametos masculinos. Entonces, luego estos van a madurar. Entonces vamos a hacer como que esto está pasando hacia el lado, pero en realidad es la misma célula. Va a madurar y aquí vamos a tener entonces, vamos a tener gametos. Entonces tenemos microgametos. Y acá le vamos a llamar entonces macrogameto. Esto entonces son los macro. Y aquí vamos a tener los micro. Micro y macrogametocitos. Micro y macrogameto. Estas células se rompen y se liberan. Los microgametos son muchos. Estos son células haploide, por si acaso, igual como una reproducción animal. Se libera este macrogameto, se liberan los microgametos y en este caso van a tener flagelos. Es el único estadio de todo el ciclo de este parásito donde existen flagelos y solo en los microgametos. Ahora entonces, una de estas células va a fecundar al macrogameto y vamos a tener la formación de un cigoto. Este cigoto va a generar una membrana, ¿cierto?, a su exterior y aquí le vamos a llamar quiste. Tiene el nombre quiste, igual que otras estructuras parasitarias, pero esto fue producto de reproducción sexual, por lo tanto es como que fuera un huevo, como si se les hace más fácil acordarse esto. Reproducción sexual, el producto entonces va a ser un ooquiste. En el ooquiste ahora tiene que ocurrir otro tipo de reproducción que en este caso va a ser asexual. Y esta reproducción asexual que va a ocurrir, en el caso de Sarcocistis en particular, todo está ocurriendo dentro del intestino del hospedero definitivo. Ya le vamos a poner aquí para que sepan que todo esto está ocurriendo en el intestino, no en el ambiente. En el lumen intestinal. Entonces, vamos a empezar el proceso de reproducción que se denomina esporogonia. La esporogonia ocurre adentro del ooquiste, donde va a ocurrir la formación de dos esporoquistes. Entonces, el ooquiste va a tener dos esporoquistes, los cuales adentro van a tener cuatro esporozoitos. Si se acuerdan de cómo partimos el ciclo, los esporozoitos eran los que invadían la célula endotelial en el hospedero intermediario. Esta estructura entonces se denomina, este es un ooquiste esporulado.
porque ya terminó con el proceso de la esporogonia. La membrana que recubre este ooquiste en particular es muy delgada. De hecho, uno mira la foto y está muy pegada y se nota muy delgada. Por lo tanto, se rompe este ooquiste y los esporoquistes salen libres por las heces. Por eso es que teníamos los esporoquistes en el caso que estaban contaminando los forrajes, etc. Esto está ocurriendo en el intestino y se van a liberar ¿por dónde? Por las heces. Y así es como cerramos el ciclo. Teníamos la formación de la esporogonia, lleva a un ooquiste esporulado, el cual tiene 2 esporoquistes con 4 esporozoitos en su interior. Y ahí terminamos. Esta sería la estructura infectante para el hospedero intermediario. En conclusión, tenemos 3 tipos de reproducción: la esquizogonia o merogonia, la gametogonia y la esporogonia o esporulación. En el caso de este parásito de la familia Sarcocystidae, que es distinto a lo que pasa en Toxoplasma y Neospora, es que la gametogonia y la esporogonia ocurren en el hospedero definitivo y la esquizogonia ocurre en el hospedero intermediario. Muchas gracias por su atención.